Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Paricio. Soy ayudante de la Cátedra de Farmacología Aplicada y hoy vamos a hablar en el curso de pregrado de uso racional de fármacos en migraña. Como primer punto, lo que vamos a hacer es definir qué es la migraña, ¿sí? Es un trastorno crónico que se caracteriza por ataques recurrentes de cefalea con signos y síntomas sistémicos y neurológicos, pero que son reversibles. Entre estos, bueno, ya lo vamos a ver, podemos tener trastornos gastrointestinales, fonofonofobia, alodinia, etc. El 75% de las migrañas se presenta sin aura, ¿sí? Y los antecedentes familiares son bastante importantes. De hecho, el riesgo de padecer migraña, si los dos padres tuvieron migraña, es del 75%. A su vez, lo que se puede observar en atención primaria y en la atención clínica es que hay un mal manejo de esta enfermedad. Solamente un 40% de los pacientes consulta, un 25% se diagnostica en forma correcta y de estos solamente el 50% recibe un tratamiento adecuado. Otra de las cosas importantes que va a producir la migraña es el abuso de la medicación antimigrañosa, que esto va a llevar a lo que se denomina cefalea de rebote, ¿sí? Por esto, bueno, nos pareció oportuno hacer una clase sobre el uso adecuado de la medicación para el tratamiento de la migraña. La prevalencia en la población general es alta, sí, es del 12%. Es la tercera causa de enfermedad y el segundo trastorno neurológico discapacitante a nivel mundial. 90% va a tener una cefalea, un dolor de cabeza que es de moderada a alta intensidad, lo que produce reposo en cama, ¿sí? Y esto genera pérdidas a nivel del trabajo, alteración de las relaciones familiares, ¿sí? Y una calidad de vida que va a estar disminuida. Representa el 90% de los dolores de cabeza recurrentes, ¿sí? Y se presenta principalmente entre personas de 25 a 55 años, ¿sí? Es el momento en el que hacen el pico, sobre todo en mujeres, y después va a ir disminuyendo la incidencia, sobre todo después de la menopausia, y ya en personas añosas es más raro encontrarla. ¿Cómo va a evolucionar? Bueno, la evolución va a ser hacia la remisión espontánea en algunos casos, ¿sí? Hacia lo que es el ataque recurrente que puede durar de años a décadas y la migraña crónica que se presenta en un 3% anual. El riesgo de transformación de una migraña esporádica a una crónica es del 3% anual. Hablamos de migraña crónica cuando hay una cefalea de más de 15 episodios por mes durante más de 3 meses, ¿sí? Obviamente estos episodios de cefalea con características migrañosas, ¿no? La prevalencia de migraña crónica en la población general es del 2%. Con respecto a la fisiopatogenia, en realidad no está bien establecida, ¿sí? Lo que se cree es que hay una disfunción neuronal primaria que va a producir una onda de despolarización que se va propagando a nivel de la corteza cerebral y que es lo que causaría el aura. A su vez, esta onda de despolarización va a producir activación del sistema trigeminovascular, y este sistema genera la liberación de distintos mediadores, ¿sí? Neuropéptidos, entre ellos el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y a su vez va a producir una respuesta inflamatoria a nivel neurogénica con vasodilatación, y todo esto es lo que genera el dolor de cabeza, y a su vez va a producir la sensibilización, que es la característica de lo que caracteriza a la migraña, que es que ante movimientos, esfuerzos, el dolor de cabeza aumenta, ¿sí? Esto es porque el umbral mediante el cual se produce el dolor de cabeza va a ir disminuyendo, ¿sí? Por este proceso de sensibilización, y a su vez es lo que también genera la hiperalgesia y la alodinia, que es que ante estímulos dolorosos leves se produzca el dolor, ¿sí? O directamente ante estímulos que no son dolorosos se produce lo que es el dolor a nivel cutáneo, ¿sí? La alodinia cutánea. Con respecto al enfoque que vamos a hacer, vamos a ver primero
cómo hacer un diagnóstico correcto. Si bien es una clase de enfoque farmacológico, yo quería hacer un repaso sobre la clínica como para poder hacer un diagnóstico correcto, que vimos que es una de las primeras pilares para poder hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Después, identificar y eliminar cuáles son los factores desencadenantes, establecer un plan de tratamiento abortivo y determinar si hay o no necesidad de terapia preventiva. Bueno, vamos a empezar un poco con la clínica. Con respecto a la clínica, bueno, dijimos que era una enfermedad crónica que estaba caracterizada por ataques. Estos ataques duran de horas a días, en general hasta 72 horas. Más allá ya se habla de un estado migrañoso, un estatus migrañoso. Está constituido por 4 fases: un pródromo, un aura, el dolor de cabeza en sí y el síndrome posterior, ¿sí? Con respecto al pródromo, se presenta en la mayoría de los pacientes, ¿sí? Puede aparecer hasta 24 a 2 días antes. Se caracteriza por estar cansado, con somnolencia, dificultad para la concentración, los bostezos, ¿sí? Puede haber alteraciones del estado de ánimo con depresión, irritabilidad, los antojos de comida, que son bastante típicos, ¿sí? Estreñimiento, diarrea y rigidez del cuello, que es importante, pues está en la mayoría de los pacientes y hace que uno se confunda y establezca un diagnóstico como una cefalea tensional cuando en realidad es una migraña, ¿sí? Es importante que el paciente conozca estos pródromos, porque si uno instaura el tratamiento abortivo en este momento, tiene más probabilidad de tener un tratamiento exitoso, ¿sí? Entonces, que el paciente los reconozca es importante. La segunda etapa es el aura. El aura se presenta en un 25%, que ya lo habíamos dicho, ¿sí? Son síntomas neurológicos que pueden ser positivos o negativos, focales, y que tienen una reversibilidad completa, ¿sí? Eso es importante. Con respecto al aura, se va a desarrollar en forma gradual, ¿sí? Generalmente entre 5 minutos y dura siempre menos de 1 hora. Los tipos de aura son el aura visual, que es la más frecuente, ¿sí? Generalmente síntomas positivos, se producen destellos que van a ir apareciendo en el campo visual, ¿sí? Y van a ir fusionándose hasta alterar todo el campo visual. Se produce una pérdida de visión, ¿sí? Y solamente queda visión central, ¿sí? O lo que se denomina un escotoma, ¿sí? Después, el aura sensorial, se van a producir como síntomas positivos parestesias, ¿sí? En distintas partes del cuerpo, van a ir saltando de una parte a otra, seguidas de una sensación de adormecimiento. Después también pueden afectar la cara, la región de la perioral, e inclusive la boca, la lengua y la mucosa bucal, ¿sí? Luego después podemos llegar a tener migrañas, auras motoras, que son más raras, ¿sí? Hasta disartrio o alteraciones en el habla, que ya son menos habituales. Esto que pusimos acá, la propagación lenta de los síntomas, ¿sí? Positivos seguidas de síntomas negativos, son características del aura, no ha sido un evento isquémico en el cual se van a presentar estos síntomas de forma abrupta, ¿sí? Bueno, acá un poquito como para que vean cuál es la frecuencia y que les queden los síntomas del aura. La tercera fase va a ser el dolor de cabeza en sí. El dolor de cabeza es generalmente unilateral, ¿sí? Pulsátil, que como vimos dura de 4 a 72 horas. El pico lo hace a la hora, después va a seguir, permanece con una intensidad importante que produce discapacidad, ¿sí? Y está acompañado en la mayoría de los casos de fotofobia y fonofobia, con mareos, y puede tener náuseas o vómitos, ¿sí? Esto es, fíjense que no todos son unilaterales, no todos son pulsátiles. ¿Por qué? Porque el paciente que viene con pródromos, con aura, que no tiene un dolor de cabeza típico, también tiene una migraña, ¿sí? Eso es importante. No todos van a tener las características típicas de la migraña. Después los agravantes, ¿sí? Con los movimientos de la cabeza, con los estornudos, con la maniobra de Valsalva, ¿sí? Con algún esfuerzo. Y bueno, que puede acompañarse de alodinia cutánea. Esto es importante porque cuando está presente disminuye la probabilidad de respuesta terapéutica. Entonces habría que instaurar el tratamiento antes de que esta aparezca. Con respecto a la última fase, el síndrome posterior, se presenta también en la mayoría de los pacientes, y es una fase en la que el paciente está como con una resaca, ¿sí? Está agotado, somnoliento, con fatiga, tiene dificultad en la concentración, ¿sí? También fotofobia puede llegar a tener, y dolores de cabeza más leves cuando se mueve, cuando cambia de posición.
Con respecto a los factores desencadenantes, los más importantes, ¿sí?, van a ser la menstruación, ¿sí?, el estrés emocional, la deprivación de sueño o el dormir demasiado, ¿sí?, la dieta, el ayuno, ¿sí?, no comer, o algunos alimentos como por ejemplo la cafeína, los endulcorantes, ¿sí? Después hay algunas drogas que pueden producir migraña, como por ejemplo los anticonceptivos, las terapias de reemplazo hormonal, los descongestivos nasales, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí?, y los nitratos también podrían producir migrañas. Con respecto a los tipos, esto es importante porque no van a tener el mismo tratamiento que la migraña típica, ¿sí? Hay diferentes tipos de migraña o migrañas atípicas, que en sí lo que se diferencian es por el aura, ¿sí? Auras del tronco cerebral, el paciente que va a tener disartria, puede tener hasta pérdida de conciencia o alteración de la conciencia, ¿sí?, tinnitus, ¿sí?, hipoacusia, diplopía, ataxia, ¿sí? Esta es típica del aura del tronco cerebral. La migraña hemipléjica, ¿sí?, va a tener una debilidad motora que después obviamente va a ser reversible. Suele ser unilateral y pueden producir un dolor de cabeza importante. La migraña retiniana, en esta va a haber una disminución de la agudeza visual. El riesgo de este tipo de migraña es que puede producir ceguera, entonces siempre, obviamente en todo este tipo de migrañas, lo que se hace es tratamiento preventivo. La migraña vestibular, que va a tener vértigo, ¿sí?, el dolor de cabeza se va a asociar a vértigo. Después, la migraña menstrual es aquella que se produce días previos y días posteriores, 2 o 3 días posteriores a la menstruación. Y bueno, la migraña crónica, que ya la habíamos definido. Y las complicaciones de la migraña, que van a ser el estatus migrañoso, que dura más de 72 horas, el aura persistente sin infarto, si yo hago una resonancia y no hay ninguna lesión isquémica, el infarto de migraña, en este caso sí va a haber, ¿sí?, una alteración en las neuroimágenes, y bueno, la migraña con convulsión, que es otra de las complicaciones. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, las cefaleas, hay que diferenciarlo de cefaleas primarias, ¿sí?, la tensional y el clúster. La cefalea tensional generalmente es un dolor que es menos discapacitante, ¿sí?, permite ir al trabajo, no es que tiene que hacer reposo en cama sí o sí el paciente. No está asociado de fotofobia, fonofobia, no tiene las características de la migraña que vimos recién, no tiene aura, ¿sí?, y dura más días, puede durar hasta una semana. Y el clúster es más frecuente en hombres, unilateral, un dolor muy intenso que dura menos tiempo, ¿sí?, y se asocia a síntomas autonómicos como epífora, puede tener lagrimeo, congestión nasal, etc. Y después, lo más importante es hacer un diagnóstico diferencial con las cefaleas secundarias, ¿sí?, vasculares, infecciosas, neoplásicas, reumatológicas. Para esto tenemos lo que son las banderas rojas, ¿sí? Una persona que empieza con migraña luego de los 50 años, ¿sí?, o que es muy intensa, explosiva, que progresa muy rápido, que dura mucho tiempo, que lo despierta al paciente, que tiene, bueno, el aura típica también hay que tener cuidado, que tiene antecedentes de un traumatismo encefalocraneal, ¿sí?, o que es el peor dolor de cabeza de la vida, hay que hacer alguna neuroimagen. Y obviamente si tiene alteración del examen físico, ¿sí?, si tiene rigidez de nuca, deterioro del nivel de conciencia, disminución de la agudeza visual. Y otra de las cefaleas que hay que tener en cuenta y que hay que hacer el diagnóstico diferencial es con la arteritis de la temporal, que el dolor unilateral suele ser a nivel de la arteria temporal, generalmente se asocia a nódulos que se pueden palpar, puede tener claudicación mandibular, ¿sí?, y lesiones tipo ulcerativas en la boca, y generalmente se presentan ancianos y va a tener una eritrosedimentación aumentada. Pero bueno, sería para tenerla en cuenta sobre todo en pacientes de mayor edad, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en el tratamiento. Yo quería ver un poquito de esto de generalidades de la clínica, más que nada para tener un enfoque más abarcativo sobre lo que es la migraña. Con respecto al tratamiento, tenemos 2 tipos de terapia, la terapia abortiva y la terapia preventiva, ¿sí? Primero vamos a hablar de la abortiva.
La terapia abortiva como objetivos, el primer objetivo, el más importante, es cortar el ataque migrañoso, ¿sí? Después evitar la progresión a migraña crónica, evitar lo que es cefalea de rebote por el mal uso de los analgésicos, disminuir la discapacidad, mejorar la calidad de vida y evaluar si hay una necesidad de terapia preventiva. Con respecto a las medidas generales, son importantes, ¿sí? Sobre todo acá la educación del paciente, lo que decíamos hoy, reconocer los síntomas prodrómicos, saber cuándo instaurar el tratamiento, autoadministración del tratamiento, correctas dosis y correctas vías de administración, ¿sí? Iniciar lo antes posible va a tener mejores respuestas al tratamiento. Y bueno, después educar al paciente para que no haga abuso de medicación antimigrañosa, ¿sí? Para evitar los factores desencadenantes. Se le puede pedir que escriba en un diario cuántos ataques tiene, cuán discapacitantes son, a qué responden, ¿sí? Como para uno poder evaluar y en base a eso ver qué conducta se toma, ¿sí? Con respecto al tratamiento no farmacológico, en lo que es la terapia abortiva no tiene mucho lugar, ¿sí? Sobre todo lo que decíamos, evitar los factores desencadenantes y alguna terapia de relajación, pero bueno, la verdad es que sobre todo se utiliza en lo que es la terapia preventiva. Con respecto al tratamiento farmacológico tenemos dos grupos, ¿sí? Los analgésicos simples y los analgésicos específicos para migraña. Primero vamos a hablar de los analgésicos simples. Con respecto de los analgésicos simples, tenemos dos grupos, ¿sí? Los AINES, ¿sí? Que bueno, como ya vieron en el práctico de antiinflamatorios no esteroideos, no hay estudios que hayan demostrado que algún AINE sea más eficaz que el otro. Alguno, pero no de calidad suficiente, muestra un poquito más de superioridad de lo que es el naproxeno, ¿sí? Y si un AINE es ineficaz, lo que se puede hacer es rotar y probar con otro, ¿sí? Con respecto al paracetamol, demostró ser eficiente para el tratamiento de migraña, ¿sí? Para disminuir la discapacidad, fotofobia y fonofobia. Y lo que se puede hacer es usarlos en forma combinada, ¿sí? Paracetamol junto con AINES. Muchas veces acá las presentaciones vienen asociadas a cafeína. Con respecto a las dosis, bueno, ya las conocen, acá yo les remarqué el naproxeno porque muchas veces se indica, ¿sí? 500 miligramos cada 12 asociados a Reliberan en caso de que haya náuseas y vómitos, o asociado a Reliberan también, ya vamos a ver por qué. Esto es lo que yo les decía, vienen comprimidos de aspirina con paracetamol y con cafeína, ¿sí? Esos vienen combinados. Lo que sí no hay que usar o hay que tratar de usar dentro de los que son analgésicos no específicos es los derivados de los opioides, ¿sí? La morfina, el tramadol y los barbitúricos, porque aumentan el riesgo de cefalea de rebote y no tienen eficacia en lo que es el manejo de migraña. Bueno, después esto, obviamente la elección se va a hacer en base a las características del paciente, en base a las comorbilidades, vamos a ver qué AINE se utiliza. Con respecto a las terapias abortivas específicas, vamos a tener los triptanos y los derivados de la ergotamina, ¿sí? Vamos a hablar primero de los triptanos. Los triptanos, el mecanismo de acción que tienen es que son agonistas selectivos de los receptores de serotonina 1B y 1D. Mediante este mecanismo inhibirían la nocicepción dural y producirían vasoconstricción. A su vez disminuyen los niveles del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, disminuyendo lo que es todo el sistema trigémino vascular, ¿sí? Disminuyendo la inflamación, etcétera, ¿sí? Todos demostraron ser eficaces. Fíjense que hay un montón: el Suma, Sol, Minara, Risa, Almo, L y Fobratriptán, ¿sí? Todos son eficientes, ¿sí? Mediante estudios de revisiones sistemáticas y ensayos de control, ensayos clínicos controlados y randomizados, demostraron tener eficacia, ¿sí? En el tratamiento. Lo que sí, bueno, vamos a ver ahora cuáles están disponibles en la Argentina, ¿sí? Lo que los diferencia un poco es el mecanismo, en realidad el comienzo de acción, ¿sí? de la sedación, de la disminución del dolor de cabeza. Los que son bioral generalmente comienzan a actuar a la media hora, a la hora. Los que son por vía inhalatoria, que van a ser el sumatriptán y el solmitriptán, a los 10-15 minutos, y vía subcutánea, el somitriptán únicamente a los 10 minutos, ¿sí? Con respecto a las formulaciones,
bueno, el sumatriptán viene por vía oral, intranasal o subcutánea, ¿sí? La vía oral y la intranasal tienen muy poca biodisponibilidad. El subcutáneo tiene mayor biodisponibilidad, del 97%, ¿sí? Y el resto viene en vía oral, excepto el somitriptán, que también viene por vía intranasal, y la biodisponibilidad vía oral es un poquito mayor, hasta del 40 al 70% según el preparado, ¿sí? Se metabolizan por la monoaminoxidasa y se excretan por riñón. Yo acá les hice como un resumencito de los que hay disponibles en Argentina, ¿sí? El precio y bueno, fíjense que el único que viene en Argentina por vía no oral es el sumatriptán, que viene subcutáneo, ¿sí? Yo acá el precio se los puse por dosis máximas. Las dosis máximas van a ser, se recomienda no usar más de 2 veces por semana triptanos, ¿sí? Y el sumatriptán, por ejemplo, vía oral, se va a dar, se puede dar hasta 200 miligramos día, ¿sí? Se van a dar cada 2 horas. El subcutáneo se pueden dar hasta 12 miligramos día y se pueden dar también cada 2 horas. Pero bueno, recuerden esto, no usar más de 2 veces por semana triptanos, porque aumenta el riesgo de cefalea de rebote. Siempre la elección va a depender muchas veces de cuál esté disponible, ¿sí? Con respecto a la falta de respuesta, se puede producir sobre todo si hay alodinia, si se instaura el tratamiento en forma tardía, ¿sí? La recurrencia a las 24 horas es del 40% con todos los triptanos, ¿sí? Y lo que se puede hacer es una segunda dosis o rotar a un triptano o un derivado de ergotamina. Siempre que rotemos vamos a tener que esperar 24 horas. Hay una formulación de triptano con AINES, ¿sí? Con naproxeno, que sería más efectivo que los dos por separados, pero bueno, no está disponible en la Argentina. Con respecto a los efectos adversos, la mayoría se presenta con las formulaciones subcutáneas, ¿sí? Con el sumatriptán subcutáneo, y dura 30 minutos, ¿sí? El paciente puede tener ardor en el sitio de inyección, puede sentir hormigueo, rubor, mareo, somnolencia, fatiga, sensación de pesadez de los miembros, dolor de pecho, dolor de mandíbula, ¿sí? Pero bueno, en los 30 minutos pasa estos efectos. Con respecto a la formulación intranasal, lo que pueden tener es sensación de feo gusto en la boca, ¿sí? Contraindicado en qué van a estar pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, en embarazadas y en lactancia, ¿sí? En pacientes que tengan enfermedad cardiovascular, porque producen vasoconstricción, infarto, cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica, antecedentes de accidente cerebrovascular, angina de Prinzmetal, síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? En estos pacientes no hay que usar los triptanos. En pacientes con hipertensión arterial no controlada, porque pueden aumentar un poco la presión arterial, ¿sí? Y en pacientes que tengan migrañas atípicas, ¿sí? O complicaciones de las migrañas, que son las que mencionamos anteriormente. Con respecto a las interacciones medicamentosas, como vimos con otros triptanos y con derivados de ergotamina, tenemos que esperar 24 horas para poder administrar alguno de estos, ¿sí? Con inhibidores de la monoaminoxidasa, con inhibidores de la citocromo P. ¿Por qué? Porque pueden aumentar su acción y aumentar el efecto vasoconstrictor. Con respecto a los derivados de ergotamina, ¿sí? Lo que van a hacer, el mecanismo de acción, son, primero tenemos dos tipos, la dihidroergotamina y la ergotamina, ¿sí? Y son la principal causa de cefalea de rebote. Con respecto al mecanismo de acción, son agonistas no selectivos del receptor de serotonina, producen vasoconstricción intensa, arterial y venosa, ¿sí? Son agonistas alfa-adrenérgicos y dopaminérgicos también. La eficacia, sobre todo, está demostrada para la dihidroergotamina, ¿sí? En el tratamiento de migraña aguda, y se pueden usar solos o combinados con otro analgésico simple o con cafeína. En el caso de la ergotamina, los estudios son controversiales, ¿sí? No hay una eficacia demostrada para lo que es el tratamiento de la migraña aguda. Las vías de administración de la dihidroergotamina son por vía intramuscular, endovenosa, subcutánea o intranasal. En la Argentina está disponible la ampolla intramuscular o endovenosa. Y la ergotamina vía oral o vía rectal, ¿sí? También viene intranasal y subcutánea y sublingual, pero acá no está disponible. El metabolismo es por vía hepática y se excretan por vía biliar. La dihidroergotamina, como vimos, viene en una ampolla, se puede
administrar, acá sí es muy importante las dosis semanales que administramos, ¿sí? La vía endovenosa hasta 6 miligramos por semana, la ampolla viene de 1 miligramo, se puede, como vimos, administrar vía intramuscular o subcutánea y se puede dar hasta 3 miligramos por día. La ergotamina se puede dar de 8 a 10 miligramos por semana, ¿sí? La vía oral se dan 2 miligramos, si el comprimido viene de 1, se repite a la media hora 1 miligramo y así hasta 6 miligramos día. Y la vía rectal es un supositorio que viene de 1 miligramo, se puede repetir cada 6 horas hasta 4 miligramos día. Pero lo importante es que por semana únicamente se pueden dar de 8 a 10. ¿Por qué? Por el riesgo de sobredosis, ¿sí? Esto es en Argentina, ¿sí? El Migral, los supositorios vienen de 10, vienen de 1 miligramo, fíjense que vienen asociados a dipirona y a cafeína. El Migral 500 viene con dipirona también y cafeína vía oral, ¿sí? El Tetralgil que viene con metroclopramida y clorfeniramina, y el Tetralgil Novo, que lo que cambia es la domperidona, que yo te los marqué más que nada para que vean la diferencia en cuanto al precio, 4 veces más, y lo único que hace es cambiar el antiemético, ¿sí? Con respecto a los efectos adversos, sobre todo los que más tienen son la ergotamina, ¿sí? Náuseas y vómitos tienen los dos, y esto es importante porque en la migraña ya de por sí tiene náuseas y vómitos, entonces siempre que administramos un derivado de ergotamina hay que administrar metroclopramida asociada, ¿sí? Y después, bueno, pueden producir debilidad, mialgias extremas, ¿sí? En las extremidades, parestesias en manos y pies. Y en el caso de haber una sobredosis, el ergotismo, ¿sí? Que se va a producir por vasoconstricción arterial intensa, ¿sí? Que va a generar oclusión vascular, ¿sí? Y gangrena posterior. Esto es para que vean, ¿sí? Ejemplos de ergotismo. Es raro de ver ahora, pero bueno, hay pacientes predispuestos, ya sea por pacientes, por ejemplo, HIV o que toman medicación vasoconstrictora, que pueden producir, tienen mayor riesgo. Y es una medicación que se consume bastante frecuente, ¿sí? Y bueno, el riesgo hay que conocerlo, sobre todo educar al paciente sobre este tipo de riesgo, ¿no? Con respecto a las contraindicaciones, obviamente con pacientes vasculares, con hipertensión no controlada, insuficiencia hepática o renal, lactancia o embarazo, y en pacientes con migraña típica o complicaciones de la migraña, ¿sí? Que ya lo habíamos visto. Las interacciones, bueno, con otros triptanos, con inhibidores de la citocromo P, porque se metabolizan por la misma, aumentaría el riesgo de ergotismo, ¿sí? Y con los inhibidores de la monoaminoxidasa. Bueno, y ahora vamos a ver muy brevemente lo que son los antieméticos en el uso de terapia abortiva, ¿sí? Hay estudios que demostraron que la monoterapia con metroclopramida vía endovenosa y clorpromacina vía endovenosa sería efectiva para el tratamiento de la migraña aguda, y después la metroclopramida oral como coadyuvante en el tratamiento de la migraña aguda también, ya sea para evitar los vómitos o porque favorece al vaciamiento gástrico, y esto aumentaría la eficacia de la medicación antimigrañosa, ¿sí? Así que siempre asociar un antiemético. Y después la terapia con dexametasona para enteral en lo que son las migrañas graves, ¿sí? Para evitar la recurrencia temprana. Vimos que tienen un alto índice de recurrencia, entonces con la dexametasona disminuiríamos esta recurrencia. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se aborda, ¿sí? Vimos los grupos farmacológicos que podemos utilizar en migraña y vamos a ver el abordaje, ¿sí? Lo primero que vamos a definir es en base a qué, ¿sí? En base a la gravedad de los ataques, la frecuencia, el tipo de ataque, si hay náuseas o vómitos, si se va a hacer tratamiento ambulatorio o tratamiento en la guardia, ¿sí? Intrahospitalario, y evaluar los factores de riesgo y las preferencias del paciente. En las migrañas que son leves a moderadas vamos a usar analgésicos comunes con o sin antieméticos, dependiendo de si tiene o no náuseas o vómitos. Después, con respecto a las migrañas moderadas a severas, ya vimos que son las drogas antimigrañosas específicas las que tenemos que usar, los triptanos, ¿sí? Combinación de sumatriptano naproxeno, y si el paciente tiene náuseas o tiene vómitos, tenemos que usar alguna terapia no vía oral, ¿sí? Ya sea triptanos vía subcutánea o intranasal, derivados de la ergotamina, ¿sí? O se pueden usar metroclopramida o clorpromacina. ¿Cuándo vamos a hospitalizar al paciente? Cuando tenga un estado migrañoso, o sea, un estado de migraña que no se dio después de 72 horas,
que tenga una cefalea de rebote, ¿sí? Intensa, que no la pueda manejar por vía ambulatoria, un paciente que está en la guardia y que no responde al tratamiento, también vamos a tener que internarlo. Migrañas atípicas muchas veces para estudios se tienen que internar, sobre todo la hemipléjica, ¿sí? Del tronco basilar o la vestibular, vamos a tener que internarlas para estudiarlas. Bueno, el tratamiento en la guardia, ¿qué vamos a hacer? Esto va a depender mucho también de la disponibilidad, ¿sí? El tratamiento una vez que el paciente está en la guardia. Por un lado, un plan de hidratación abundante, ¿sí? Y después, como medida antimigrañosa, el sumatriptán si está disponible, si no la dihidroergotamina o ergotamina, ¿sí? Por vía endovenosa y siempre asociado a metoclopramida. Si esto tampoco lo tenemos, se puede usar un AINE, ya sea naproxeno, diclofenac o ibuprofeno, y asociado a metoclopramida, ¿sí? Y después la dexametasona para evitar la recurrencia. Pero bueno, esto depende muchas veces. La mayoría de las guardias sumatriptán y derivados de ergotamina no tienen, entonces terminamos usando un AINE asociado a metoclopramida y a la dexametasona, ¿sí? Esto es un pequeño algoritmo en el cual se demuestra que el ataque de migraña, ¿sí? Primero hay que evaluar si requiere antieméticos y tratamiento parenteral. Si no, evaluar el grado o la severidad. Si es moderada, le puedo dar un analgésico común o combinación, ¿sí? Si es moderada severa, ya triptanos, ¿sí? Si no responde, lo que vamos a hacer es evaluar algún tratamiento vía no oral, ¿sí? O rotar de triptano, o intentamos con los derivados de la ergotamina. Si el paciente tiene requerimiento de terapia parenteral, ¿sí? Lo mismo. Si es de moderada severa a leve, puedo probar con AINES por vía endovenosa asociados a Reliberam, ¿sí? O a metoclopramida, perdón. Y si es moderada severa, ya antimigrañosos específicos por vía parenteral, ya sea dihidroergotamina, ergotamina, la clorpromacina, sumatriptán, ¿sí? Asociado siempre a metoclopramida. Y bueno, evaluamos la respuesta y en base a esta vemos el seguimiento. Esto es lo mismo, se los dejo para que lo lean ustedes. Y después quería hacer mención sobre lo que es la cefalea de rebote, que la venimos nombrando. Es una cefalea que se produce por el uso excesivo de medicación antimigrañosa, ¿sí? Por eso es importante la educación. En el caso de ergotamina, triptanos, opioides y analgésicos combinados es por más de 10 días, y los AINES o analgésicos simples no combinados por más de 15 días. Por esto se le debe recomendar al paciente no usar más de 10 días el tratamiento abortivo por mes, ¿sí? Si hay que usar más de 10 veces por más de 10 días tratamiento abortivo en un mes, tenemos que plantearnos lo que es la terapia preventiva. Con respecto a la terapia preventiva, vamos a ver que las indicaciones, como dijimos recién, son las migrañas frecuentes o de larga duración. Esto no está bien estipulado, ¿sí? Hay lugares donde nos hablan de episodios, más de 2 crisis por mes, ¿sí? Que producen discapacidad. Otros hablan de 4 o más ataques por mes, otros más de 8 días de dolor de cabeza por mes, pero bueno, lo importante es esto, el uso frecuente de terapias abortivas por mes que discapacitan al paciente, ¿sí? Alteran la calidad de vida, ¿sí? Después, que tenga efectos adversos graves para las terapias abortivas o contraindicación, o que haya fracasado el tratamiento, ¿sí? Que tenga riesgo de cefalea de rebote. Las migrañas atípicas y menstruales, en todas hay que usar terapia preventiva, ¿sí? Y que el paciente lo prefiera, ¿no? Con respecto a los objetivos, vamos a reducir la frecuencia, severidad y duración. Esto hay que aclararlo. No se le van a ir los ataques de cabeza al paciente, pero sí va a disminuir su frecuencia, su severidad y la duración del ataque. Mejorar la respuesta al tratamiento abortivo, la función y reducir la discapacidad, ¿sí? Prevenir la progresión a migraña crónica y reducir el riesgo de daño neurológico en las migrañas atípicas, ¿sí? Dentro del tratamiento preventivo tenemos el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico, ¿sí? Dentro de lo que es el tratamiento no farmacológico, tenemos los cambios en el estilo de vida, ¿sí? La buena higiene del sueño, siempre recomendar dormir la misma cantidad de horas, incluido el fin de semana, respetar los horarios de comida, ¿sí? Hacer ejercicio,
controlar los factores de riesgo o factores desencadenantes de la migraña, esto que hablábamos del diario de migraña, en el cual va a escribir el número de episodios, cuánto lo discapacitan, a qué medicación responde, ¿sí? Y después, bueno, evitar el uso de terapias abortivas, y de medicación que producía migraña, así como los descongestivos, estimulantes, etcétera. Otros tratamientos no farmacológicos con una eficacia poco demostrada son el ejercicio aeróbico, el biofeedback, la relajación, las terapias cognitivo-conductual, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tienen migrañas por estrés, ¿sí? Bueno, la acupuntura y estimulación nerviosa transcutánea. Dentro de lo que es el tratamiento farmacológico, ¿sí? Las medidas generales va a ser siempre iniciar a dosis bajas, ir aumentando de a poco, ¿sí? Esto es por los efectos adversos, para evitar los efectos adversos. El efecto o la eficacia va a empezar a aparecer a las 4 semanas y va a continuar aumentando hasta los 3 meses. Siempre para hablar de un fracaso tengo que esperar como mínimo 3 meses de tratamiento. No usar opioides ni barbitúricos, advertir a mujeres en edad fértil sobre los posibles efectos adversos de los tratamientos preventivos, ¿sí? Evaluar las preferencias del paciente, ¿sí? Y una vez que se logra el objetivo de controlar los ataques de migraña, ¿sí? Se puede plantear, después de un tiempo de tratamiento, empezar a disminuir las dosis disminuir lentamente. Pensemos que la migraña habíamos dicho que podía autolimitarse o remitir en forma espontánea, entonces hay que probar dejar el tratamiento para ver si vuelven a aparecer los ataques migrañosos. Los medicamentos que demostraron ser efectivos en ensayos clínicos controlados y randomizados son los betabloqueantes, el metoprolol, propanolol y el timolol, la amitriptilina y la venlafaxina y el valproato y el topiramato. El 50% de los pacientes logran una reducción del 50% en la frecuencia del dolor de cabeza. Fíjense que no la sacan del todo, eso es importante porque si no el paciente piensa que no respondió o que no le hace nada y en realidad lo que uno busca no es evitar del todo, sino que disminuzca la frecuencia y la severidad de los ataques. Bueno, acá les dejé las dosis de los medicamentos, ¿sí? Con respecto al tratamiento delicial, bueno, ya vimos entonces amitriptilina, beta-bloqueantes o topiramato. La elección va a ser según las características del paciente, los efectos adversos de la medicación, la disponibilidad y las preferencias, ¿sí? Por ejemplo, en hipertensos no fumadores podemos usar beta-bloqueantes, en hipertensos mayores de 60 años fumadores podemos usar bloqueantes cálcicos, el verapamilo, en pacientes con trastornos del humor o depresión, amitriptilina o venlafaxina, con epilepsia obviamente el valproato, el topiramato, en insomnio la amitriptilina, con respecto a la obesidad el topiramato, ¿sí? Y si hay fenómeno de Raynaud el verapamilo. Pero bueno, esto va a depender mucho del efecto, si podemos tener algún efecto secundario que nos ayude mejor, ¿sí? Muchas veces los pacientes con migrañas a repetición tienen comorbilidades, ya sea depresión, epilepsia, insomnio, etcétera, y el tratamiento preventivo puede ayudar a esta segunda patología. Generalmente las dosis que se requieren para el tratamiento de la patología asociada son mayores, ¿sí? Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Ante el fracaso del tratamiento, como dijimos, siempre esperar mínimo 3 meses, lo que se puede hacer es rotar a otro tratamiento preventivo. Con respecto a las terapias nuevas, tenemos los antagonistas de los receptores del péptido relacionado con el gel de la calcitonina, que demostraron en los ensayos clínicos, fueron detenidos por la hepatotoxicidad y por la baja biodisponibilidad, así que no están disponibles en el mercado. Y después los anticuerpos monoclonales, antirreceptor o antiligando del péptido relacionado con el gel de la calcitonina, que son muy caros, ¿sí? Hay falta de datos en cuanto a seguridad a largo plazo y comparativos con otros agentes de primera línea, así que no se utilizan como primera línea tampoco. Acá les dejo las dosis de los fármacos que se utilizan como terapia preventiva. Y bueno, otros agentes también con muy poca evidencia, ¿sí? Pero bueno, se los menciono para que sepan que existe. Por ejemplo, el petacites, que es como una alga, una hierba en realidad que se utiliza, genera hepatotoxicidad. Después hay pocas evidencias con lo que es la enzima QI10, la riboflavina, magnesio, melatonina, pero bueno, existen. La inyección con toxina botulínica en pacientes con migraña crónica demostró un poquito más de eficacia, pero bueno, tampoco es de primera línea.
En cuanto al seguimiento, es importante, una vez que está instaurada el tratamiento, reevaluar al paciente, ¿sí? Ver qué número de episodios migrañosos tuvo, cuánto lo discapacitaron, a qué medicación respondieron, ¿sí? Eso es importante. Evaluar si aparecieron efectos adversos, ¿sí? Siempre esto es importante porque la contención es muy importante para la adherencia al tratamiento. Si está en tratamiento abortivo, evaluar la necesidad de tratamiento preventivo, y si está en tratamiento preventivo, ver la respuesta, ¿sí? Si está bien, si hay que aumentar la dosis, si hay que rotar a otra medicación. Y bueno, con esto terminaríamos la exposición sobre el tratamiento de migraña. Espero que les haya servido y suerte en el final.